Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver acerca de los antibióticos. Con algunos de ustedes había platicado un poco de esto, con algunos otros no. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan los antibióticos y qué cosas son. Para empezar, tenemos que observar o tenemos que ver cómo es una bacteria, ¿sale? Entonces, la primera premisa es que los antibióticos matan bacterias, ¿sí? Entonces, una bacteria es una célula que se llama célula procariota. A diferencia de la nuestra, pues las bacterias no van a tener núcleo, no van a tener una membrana celular tan desarrollada como la nuestra. Entonces, va a haber diferentes mecanismos por la cual estos medicamentos van a empezar a actuar. Entre los principales va a ser romper la membrana o pseudomembrana celular. Otra que va a atacar la información genética de esta bacteria. Otra que va a actuar para que no se puedan reproducir proteínas. Y otra que va a evitar que las bacterias se puedan seguir alimentando, ¿sale? Entonces, bueno, hay diferentes mecanismos que ahorita vamos a tratar que se van a encasillar o van a ocasionar como tal que la bacteria se muera o que se deje de dividir. Ustedes tienen que saber que las bacterias, virus y parásitos tienen la capacidad de estarse dividiendo muchísimo. Entonces, si nosotros no frenamos esa división, nosotros vamos a tener una infección, después una septicemia que puede llevar a la muerte a nuestros pacientes, por lo cual, pues tenemos que atender toda esta situación. Y bueno, únicamente los antibióticos sirven para eliminar o combatir bacterias. Si yo tengo una infección viral, de nada me sirve. Si yo tengo una infección parasitaria, de nada me sirve. Y si yo tengo una infección por hongos, tampoco de nada me sirve, ¿vale? Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de medicamentos o antibióticos. Algunos van a actuar destruyendo como tal la envoltura de la célula, otros van a actuar en la información genética de mis células o en sus ácidos nucleicos, otros van a actuar dentro de sus ribosomas y para la producción de proteínas y otros van a evitar como tal que la célula se pueda seguir alimentando, ¿sale? Entonces tenemos diferentes tipos de medicamentos dependiendo de su manera de actuar. Los que actúan en la envoltura o en la membrana celular van a ser las poliximinas o poliximas, betalactámicos, glicopéptidos, daptomicina, ahorita vamos a ver cada uno. Los que actúan a nivel de información genética son los triimidazoles, fluoroquinolonas, rifamicina o rifampicina, que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también los que actúan a nivel de la producción de proteínas, que son macrólidos, anfenicoles, linfosamidas y oxazolidinonas como tal. Tenemos a los aminoglucósidos y tetraciclinas. Tenemos a los que actúan en el metabolismo del ácido fólico, donde obviamente las bacterias no se van a poder alimentar, que son las sulfonamidas y las diamnipirimidinas. De todas estas, bueno, vamos a ver una tablita ahorita, vamos a ver el desarrollo de cuál es el nombre de cada una, ¿sale? Entonces, para esto, nosotros tenemos que conocer varios puntos. Tenemos que conocer qué cosa es una bactericida, un medicamento bactericida y qué es un bacterioestático. Un bactericida es una sustancia que se encarga de matar a la bacteria. El bacterioestático hace que se deje de dividir, pero más, sin embargo, no la mata. Entonces, algunos ayudan a eliminarla y otros evitan que se esté dividiendo la bacteria. También tenemos como tal que saber el espectro de la bacteria. ¿A qué me refiero con el espectro? ¿Qué tanta capacidad tiene de eliminar un microorganismo? ¿Sale? Yo no puedo decir que tengo un antibiótico de amplio espectro cuando solamente elimina algunas partículas. Entonces, por ende,
pues nosotros tenemos que determinar qué tan potente es el antibiótico. También ustedes tienen que saber ante qué sustancias o ante qué microorganismos puede atacar la bacteria. Para eso en microbiología ustedes tuvieron que haber visto el tema de gram positivos y gram negativos, ¿sí? Entonces, dependiendo si son gram positivos o gram negativos, es a donde se van a enfocar ciertos medicamentos. Los gram positivos van a ser atacados por betalactámicos, por glicopéptidos, por quinolonas, por rifampicina, macrólidos, indamicina y tetraciclinas. Los gram negativos por imipenem, por aminoglucósidos, también por quinolonas, rifampicina, cloranfenicol, tetraciclinas y rifampicina. Algunos de estos medicamentos se consideran de amplio espectro porque actúan tanto para bacterias gram positivas como gram negativas. Entonces, ¿qué van a hacer? Algunas, como les digo, van a destruir la pared celular, otros van a evitar que se esté produciendo proteínas, otros van a actuar en la información genética y otros van a actuar en el ácido fólico que va a impedir la alimentación de la bacteria. Entonces, para evitar que se produzca la pared celular o destruyan la pared celular, tenemos los betalactámicos, vancomicina, poliximinas, nistatinas y anfotericinas. Las que evitan que se empiecen a producir proteínas es cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas y aminoglucósidos. Los que actúan en la información genética de mi bacteria van a ser quinolonas y los que van a estar directamente en el ácido fólico va a ser las sulfonamidas y el trimetoprim, que va a ser una de las principales combinaciones que nosotros vamos a tener. También tienen que saber que nosotros tenemos diferentes, perdón por el ruido, terapias de tipo antibiótico. Tenemos tratamientos empíricos, tratamientos definitivos, tratamientos profilácticos, tenemos tratamientos terapéuticos y tratamientos de supresión. Los tratamientos empíricos consisten en dar un antibiótico que usualmente se daría para cierto tipo de enfermedad, por ejemplo, lo que se da más común para infección de vías urinarias, para una faringoamigdalitis, una gastroenteritis. Bueno, nosotros ya tenemos ciertos medicamentos que según las guías que ya les he mencionado, pues nosotros podemos brindar. Pero hay ocasiones donde, bueno, no es el agente causal o no es la que está provocando la infección. Y para eso yo tengo que pedir un cultivo, ¿sí? En cuanto al cultivo, pues qué cultivo o voy a necesitar, pues dependiendo de la región donde yo sospecho una infección, si es un urocultivo o una infección de vías urinarias, perdón, pido un urocultivo. Si es una situación a nivel de la garganta, de faringe, bueno, pido un exudado faríngeo. Si es una situación en cavidad vaginal, bueno, pido un exudado vaginal. ¿Para qué? Para mandarlo a cultivar, y en ese cultivo, que aproximadamente tarda entre 5 a 7 días, me van a mí especificar qué tipo de microorganismo es. Para esto, yo no puedo dejar a mi paciente sin tratamiento, ¿estamos de acuerdo? Porque se siente mal. Acudió conmigo porque se siente mal, tiene fiebre, le duele, tiene vómito, diarrea, no sé. Entonces, yo no lo puedo dejar así. Para eso yo doy un tratamiento empírico, ¿sí? En lo que me dan el resultado y me digan, ¿sabe qué? Su paciente tiene Pseudomonas aeruginosa. Bueno, entonces busco un antibiótico específico para Pseudomonas aeruginosa. Entonces aquí va a ser un tratamiento terapéutico. La profilaxis es de prevención. Por ejemplo, yo voy a entrar a un tratamiento quirúrgico, un procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, me dan un antibiótico. ¿Para qué? Para poder evitar. Y por ejemplo, enfermedades que, bueno, vamos a necesitar estarles dando medicamento para evitar que se presente una infección. Por ejemplo, en caso de VIH, nosotros damos, por ejemplo, trimetoprim con sulfameto de caída o que se vaya a enfermar de otra cosa, ¿sale? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, pues, tener ese cultivo con antibiótico, ¿sí? No siempre que nos está provocando por cultivos de sangre, de semen, de orina, de popó, ¿sí? Yo quiera saber el problema, yo no puedo dejar un medicamento, ¿sí? Entonces aquí en estos cultivos a mí me van a decir, bueno, ¿qué bacteria es y a qué cosa es sensible? Si es sensible, por ejemplo,
ampicilina, penicilina, trimestoprim, levofloxacino, ceftriaxona, lo que sea. También les he comentado que existen infecciones nosocomiales, las cuales estos medicamentos a veces no pueden controlar. Entonces, en estos casos, aunque demos antibiótico, probablemente el paciente no mejore, conozcan, porque a fin de cuentas no siempre los vamos a poder curar. También tienen que saber que hay sitios de difícil acceso, por lo cual hay medicamentos específicos, por ejemplo, para cavidad ocular, para cavidad óptica o en el oído. También vamos a tener, por ejemplo, medicamentos que atraviesan la barrera hematocefálica para llegar al sistema nervioso central, para líquido cefalorraquídeo. Para la región de hueso también hay situaciones complejas para las cuales el medicamento no puede ingresar tan fácil. Las vías de administración pues ya las conocen, ya las vimos al inicio del semestre y bueno, dependiendo de la situación pues es el antibiótico que vamos a utilizar. Entre los principales vamos a tener a la penicilina, de hecho fue el primer antibiótico que se encontró, fue encontrada por el doctor Alexander Fleming. Aquí pues el doctor encontró un hongo, que producía pues esporas que eran penicillium y entonces detectó que donde colocaban ese hongo pues dejaban de crecer bacterias, ¿sale? Entonces, bueno, fue uno de los primeros o el primer antibiótico que nosotros encontramos realmente, pues fue de mucha utilidad para controlar infecciones que antes derivaban en la muerte de las personas. Y bueno, este se considera un bactericida porque rompe la membrana celular de la bacteria, ¿sale? En este caso, existen muchos tipos de penicilina y penicilinas naturales, penicilinas resistentes a la penicilinasa, tenemos aminopenicilinas, tenemos carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Entre las penicilinas naturales, bueno, la mayoría vienen en presentación de inyección. Las que son resistentes a penicilinasas son medicamentos que, permítanme un segundito. Entre estas penicilinas naturales, les decía, existen penicilinas que son intravenosas o intramusculares. En cuanto a las penicilinas resistentes a penicilinasas, estos medicamentos son a consecuencia de una sustancia que producen las bacterias. Esta penicilinasa lo que hace es combatir el efecto que tiene el antibiótico. Por eso muchos antibióticos dejan de ser efectivos porque la bacteria aprende a cómo neutralizar el medicamento. Entonces, estas medicinas que son meticilina, oxacilina, napsilina, cloxacilina y dicloxacilina nos ayudan como tal a combatir estas bacterias que sean resistentes a la penicilina. También tenemos aminopenicilinas, en este caso tenemos como tal ampicilina, amoxicilina, que son muy utilizadas para infecciones de vías respiratorias altas, así como de infecciones de vías urinarias. Tenemos carboxipenicilinas, como es la carbenicilina, ticarcilina, y las ureidopenicilinas, que es piperacilina y meslocilina. Estas usualmente se utilizan a nivel hospitalario, son antibióticos de muy amplio espectro. No se utilizan para cualquier tipo de infección, por eso son de uso meramente hospitalario, para pues infecciones un poco más complejas de tratar. Y todas estas pues se pueden combinar con otro tipo de antibióticos, ¿va? En este caso, las penicilinas resistentes a las penicilinasas son drogas de elección contra partículas o bacterias como Staphylococcus aureus, que las tenemos en muchas partes de nuestro cuerpo, y medicamentos que también son efectivos ante las bacterias coagulasa negativas. Las aminopenicilinas como ampicilina y amoxicilina también son efectivas para las enterobacterias. Estas son más frecuentes en infecciones gastrointestinales que producen diarreas. Tenemos también para cocos gram negativos, también van a ser efectivas. Las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas van a ser para bacilos gram negativos.
y para Pseudomonas aeruginosa. Por eso yo les comento que son para enfermedades ya de tipo hospitalario, que son un poco más complejas de controlar. Y bueno, algunas especies anaerobias gram positivas y gram negativas van a ser sensibles a todas estas penicilinas y por eso son una de las primeras líneas de acción para su utilización contra estas bacterias. El único problema que tienen es que pueden causar reacciones alérgicas, por lo cual pues hay que probar primero la tolerancia ante los pacientes. Lo que les decía, destruye la pared celular de las bacterias y por ende pues ya no va a ser viable su vida, no va a empezar a perecer la bacteria. También pues como les digo, esta penicilinasa o beta-lactamasas van a ser sustancias que produce la bacteria. Entonces, la bacteria aprende cómo funciona la penicilina y empieza a secretar esta beta-lactamasa para neutralizarlo. Entonces, hay medicamentos que son resistentes a esta beta-lactamasa. ¿Sí? Por ende, no debemos de estar tomando antibióticos sin ninguna razón porque pues empezamos a hacer que las bacterias aprendan cómo funcionan. ¿Sí? Entonces, bueno, es otra situación. Pues estos medicamentos se destruyen en el ácido gástrico a nivel del estómago, se absorban tanto vía oral o vía intravenosa o intramuscular. Tenemos también que, bueno, tienen una vida media relativamente corta y se excretan de vía renal y vía también por heces fecales. Tienen penetración o llegan a casi todos los tejidos menos a la próstata, meninges y ojo, al menos que sean ya vía ya directamente como tal. Y bueno, ayuda a controlar abscesos purulentos. Tenemos también inhibidores de la beta-lactamasas. Estos van a inactivar estas enzimas que producen las bacterias. Por ende, vamos a tener al ácido clavulánico, al sulbactam y al tazobactam. El ácido clavulánico viene unido a ampicilina, usualmente, o amoxicilina. Esta se absorbe muy bien vía oral, nos permite llegar a casi todos los tejidos y se elimina a nivel renal. Esta, como tal, nos ayuda a muchas infecciones de vías urinarias y vías aéreas. Es muy utilizada en pacientes pediátricos y adultos. La tecarcilina y ácido clavulánico es vía intravenosa. Esta no se utiliza en el domicilio de los pacientes, a diferencia de la anterior. Esta va a ser a nivel hospitalario porque son para bacterias súper resistentes a antibióticos, así se les conocen. Tenemos ampicilina con sulbactam. Esta también va a ser intravenosa, va a tener una indicación muy específica, ya que, bueno, esa asociación va a ayudar a que ingrese a la barrera hematocefálica y también a que lleguen a casi todos los tejidos del cuerpo y son para bacterias un poco más resistentes. Y tenemos a la piperacilina con tazobactam. Entre estas, pues obviamente ese es un medicamento ya de uso estrictamente hospitalario para infecciones por estafilococos, para estreptococos, enterococos, pseudomonas aeruginosa y enterobacterias que, bueno, van a ser bacterias ya de tipo hospitalario que son causantes de infecciones nosocomiales. De amoxicilina y ácido clavulánico va a ser utilizada para la otitis media aguda, sinusitis, faringitis, para infecciones del tracto respiratorio inferior como neumonía, para infecciones de vías urinarias, para infecciones por mordeduras y para infecciones de pie diabético y piel y partes blandas según sea necesario. En caso de la ticarcilina, pues va a ser infecciones intraabdominal o ginecobstétricas, por eso son de uso hospitalario. Bacteriemias, que es cuando hay una diseminación de muchas bacterias en sangre, y para infecciones urinarias, piel y partes blandas complicadas. Ampicilina y sulbactam también va a ser para piel y partes blandas con infecciones un poco más severas, infecciones intraabdominales posterior a un procedimiento quirúrgico y ginecológicas, y para Acinetobacter baumannii, que es una infección nosocomial muy grave que puede llevar a la muerte de los pacientes. Tenemos también piperacilina con tazobactam. Esta va a ser para infecciones intraabdominales, ginecobstétricas, pie diabético,
piel y partes blandas, neumonías de tipo hospitalario, bacteriemias, que se sabe que están relacionadas 100% con el trato hospitalario, ¿sale? Los carbapenémicos, pues vamos a hacer antibióticos que también producen beta-lactamasa, que son bactericidas. Esta como tal, pues va a encadenarse o va a enfocarse a eliminar a la bacteria. Entre estos, pues va como tal a encontrarse imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem. Los principales que ustedes van a manejar va a ser imipenem y meropenem. Lo que hacen, pues, es destruir como tal la pared celular, pero bueno, los medicamentos no son, pues, ¿cómo les diré? O sea, no son tan precisos o no son tan fáciles de controlar una infección cuando son superbacterias. Entre estas superbacterias tenemos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, enterococos, que son las causantes de infecciones nosocomiales. Ustedes van a ver cultivos con estas bacterias que van a ser multiresistentes a casi todos los antibióticos que nosotros vamos a manejar. Por ende, pues estos medicamentos como los carbapenémicos y las penicilinas que previamente les mencioné, como piperacilina, pues obviamente no son de uso doméstico, son de uso hospitalario para evitar más resistencias bacterianas. Estas solo se pueden administrar por vía intravenosa y se distribuyen a nivel pulmonar, de piel, músculos, huesos, abdomen y a nivel de ojo en el humor vítreo y acuoso. Aquí también estos medicamentos pueden realizar reacciones cruzadas con otros antibióticos, pueden producir que salgan ronchitas o rash, puede producir comezón, puede producir fiebre, puede producir náuseas, vómito, que están relacionadas directamente con su administración. También pueden causar una elevación de los eosinófilos, una disminución de plaquetas y también en algunos casos puede causar convulsiones en algunos pacientes. Por ende, siempre hay que prevenir o preguntar antecedentes alérgicos, familiares y personales con este tipo de medicamentos. También pueden provocar flebitis. La flebitis es una inflamación de las venas, por ende estos medicamentos hay que administrarlos de forma lenta y pausada para evitar una inflamación mayor de las venas, ¿sale? Entonces, bueno, los carbapenémicos pues son medicamentos de uso estrictamente hospitalario que van a necesitar una receta de forma estricta para todos los antibióticos también, pero para esta va a ser una receta estricta para poder surtir la medicina en el hospital. El Monovactam, bueno, son otro tipo de antibióticos. Estos tenemos al Astreonam, que bueno, se van a encargar también de controlar ciertas infecciones nosocomiales como Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, también tenemos a Acinetobacter y Citrobacter, que bueno, son bacterias sumamente resistentes. También esta tiene la capacidad de atravesar la barrera hematocefálica. Se utiliza para infecciones urinarias complicadas, infecciones ginecobstétricas de piel y partes blandas, abdominales y neumonía. También es de uso estrictamente hospitalario, ¿sí? También tenemos al Tazobactam, ¿sí? Que se utiliza también mucho en combinación con las penicilinas previamente mencionadas, como piperacilina con Tazobactam, pero siempre recalcando que es de uso estrictamente hospitalario. Tenemos a las cefalosporinas. A diferencia de estas que son de uso estrictamente hospitalario, las cefalosporinas no lo son. Las cefalosporinas son bactericidas también, derivan de un hongo que se llama Cephalosporium acremonium. Existen 4 generaciones de estas, pues de estas medicinas.
hay cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. De primera generación, las principales van a ser cefazolina, cefalexina y cefalotina. De segunda generación tenemos al cefuroxima, a cefaclor, y de tercera generación tenemos a la ceftriaxona, cefotaxima y cefixima. De cuarta generación tenemos a cefepime, que bueno, van a ser las más utilizadas. No quiere decir que las demás no las vayan a ver en algún punto, pero la gran mayoría pues, son las que les mencioné. De segunda generación vamos a tener a la cefuroxima. Esta tiene más actividad con bacilos gram negativos, como enterobacterias, neumococo, streptococcus piógenes, que es una de las principales causas de infecciones en la piel, estafilococcus aureus también para infecciones de la piel. Tienen que saber que estafilococos nosotros lo tenemos en nuestra piel de forma natural, es parte de nuestra microbiota natural, pero bueno, en condiciones patológicas o en heridas puede ocasionarnos un daño. También es útil en meningitis, que es la inflamación de las capas que protegen el encéfalo. Sinusitis, en bacteriemia, cuando hay una diseminación ya de bacterias por todo el torrente sanguíneo. Infecciones de vías urinarias no complicadas, pero siempre deben de seguir las guías que nos indica la Secretaría de Salud acerca de las infecciones de vías urinarias. Hay diferentes esquemas que nos dicen qué utilizar primero, si no funciona, qué utilizamos después, y si no funciona, qué utilizamos después. ¿Sale? Aunque sirvan para todo esto, no se deben de utilizar a libre albedrío porque podemos ocasionar infecciones o resistencia a los antibióticos. En las cefalosporinas de tercera generación tienen gran espectro para bacilos gram negativos como pseudomonas, tiene también para ciertos cocos gram positivos como neumococos, streptococos, estafilococos, y la única diferencia es que no es útil para los enterococos que causan ciertos tipos de diarrea. Y bueno, entre estas vamos a utilizarlas en infecciones de tipo muy severo en la comunidad e intranosocomiales o intrahospitalarias, para meningitis, neumonías, infecciones de vías urinarias complicadas, enfermedades pélvicas. Tenemos también por gonococo, tenemos también por infecciones por pseudomona, que también se van a estar utilizando. Entre estas, de tercera generación, tenemos a ceftriaxona, cefotaxima y cefixima. Se las recalco, ¿por qué? Porque ustedes van a, cuando estén viendo este video, van a saber que muchas veces van al doctor, por ejemplo, a similares, y entonces tienen gripa y ya salieron con inyecciones de ceftriaxona o ya les dieron cefuroxima cuando realmente no era necesario. Cuando hay otros antibióticos que se pueden utilizar, que las guías no los están marcando y que al estarlos utilizando de mala manera, empezamos a causar resistencia a los antibióticos. ¿Vale? Entonces, yo no utilizo antibióticos porque me gustó, sino porque tengo que seguir las pautas que me dicen las guías, ¿sale? También pues están las cefalosporinas de cuarta generación. Estas actúan ante gram positivos, tienen también actividad con gram negativos. Esto quiere decir que son de amplio espectro, no son útiles para enterococos, para listeria monocitógenes, para micoplasma, para clamidia, para ciertos bacteroides. Se utiliza para infecciones muy severas a nivel hospitalario, infecciones de vías urinarias, neumonías, neutropenias o como tal, deficiencia de ciertos neutrófilos del sistema de defensa e infecciones ginecobstétricas a nivel hospitalario, ¿sí? Entonces, no se utilizan así nada más porque hoy amanecí con ganas, reitero, se tienen que seguir las guías, ¿sí? Entonces, para cada medicamento ustedes buscan ceftriaxona, PLM, les va a venir a qué bacterias contrarresta, pero no porque las contrarreste quiere decir que es la mejor opción. Recuerden, primero seguimos las guías, tenemos que hacer cultivos también.
¿Por qué? Porque el cultivo me va a decir qué tipo de bacteria es y esa bacteria en específico a qué es resistente y a qué es sensible, ¿sí? Entonces, siempre hay que corroborar los diagnósticos. Entonces, hay cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Tenemos también las que evitan que se produzcan proteínas dentro de la bacteria. Entre estas tenemos a las tetraciclinas, oxitetraciclinas y bueno, la doxiciclina. Entre estas se parece mucho a una que se llama dicloxacilina, que es una penicilina, pero no es lo mismo. Entonces, estas tetraciclinas, oxitetraciclinas y doxiciclinas van a tener gran actividad con gram negativo, gram positivos y con organismos intracelulares como clamidias, micoplasma, y rickettsias y protozoos. Por eso se les consideran antibióticos de amplio espectro, pero que no matan a la bacteria, solo detienen su división, las paralizan. Entonces, el mecanismo de acción es evitar que se produzcan las proteínas, por lo cual, pues bueno, quedan paralizadas. Se utilizan en casi todo el mundo. Las tetraciclinas, bueno, son derivadas como tal de forma química con 4 anillos. La doxiciclina como tal, pues se puede utilizar de forma vía oral o intravenosa. Entre estas, bueno, tienen ciertos efectos secundarios no muy favorables, entre ellas que no se pueden combinar con alimento, no se pueden administrar con leche, con antiácidos, con suplementos de hierro, con omeprazol, porque disminuye muchísimo su absorción, a diferencia, por ejemplo, de las penicilinas que no hay problema que el paciente coma. Entonces aquí lo tenemos que hacer en ayunas. El problema es que empieza a causar náuseas, vómito, el paciente puede empezar con escalofríos, con sensación de que se va a desmayar y es un efecto secundario relativamente normal de estas medicinas. Llegan a casi todos los tejidos y no se deben administrar en el embarazo. A diferencia, por ejemplo, de la amoxicilina, que sí la podemos administrar en el embarazo, por ejemplo, la penicilina, la amoxicilina también, ¿sale? Estas no las podemos administrar. También pueden causar daño a nivel renal, esto es muy importante. Pueden causar daño hepático, pueden causar pigmentación en los dientes. Y bueno, estas obviamente son para infecciones de un poco más específicas, un poco más severas, enfermedades de transmisión sexual, infecciones por microplasma, por clamidia, por borrelia, que es una enfermedad transmitida por garrapatas, infecciones por entamoeba histolítica, por Giardia lamblia, por leishmania, por toxoplasma y tricomonas, que entre ellas, pues bueno, van a haber parásitos y van a haber hongos también aquí. Vamos a tener también como profilaxis de malaria, que es una enfermedad transmitida por mosquitos, que bueno, en nuestro país no hay tantos casos. Para brucelosis, que Veracruz es uno de los primeros lugares de brucelosis en el país, que es una enfermedad transmitida a través de la leche. Cólera y bueno, infecciones a nivel de piel también pues se pueden tratar con estos medicamentos. Siempre siguiendo las guías, hay normas oficiales mexicanas para brucelosis, para pues todas estas enfermedades infectocontagiosas, ¿sale? Ahora, algo importante es que nosotros podemos administrar a los pacientes que son alérgicos a penicilina estas tetraciclinas porque no desencadenan una reacción alérgica. A diferencia, por ejemplo, de las cefalosporinas que actúan muy semejante a las penicilinas. Entonces, como tal, yo si soy alérgico a la penicilina, por ejemplo, yo sí lo soy, si tomo una cefalosporina probablemente me dé una reacción alérgica también. Entonces, hay diferentes opciones también para alérgicos que nuestras guías nos mencionan para evitar pues un daño mayor. Entonces, estas tetraciclinas sí se pueden ocupar en pacientes alérgicos a la penicilina y a las cefalosporinas. ¿Va? Ahorita vamos a ver otros que se llaman macrólidos, que también se utilizan mucho, pero con ciertas especificaciones, ¿sale?
En cuanto a los macrólidos, pues tenemos a la eritromicina, a la acitromicina y la claritromicina, que son las principales que se distribuyen en nuestro país. Estos también son bacteriostáticos, quiere decir que evitan que se estén dividiendo, inhiben la síntesis de proteínas o que se produzcan proteínas. Se puede absorber de forma oral, con o sin alimentos. La única que se ve alterada por el consumo de alimentos es la acitromicina. Pasa por placenta, pero no pasa la barrera hematoencefálica, pero llega a casi todos los tejidos del cuerpo. Se metaboliza en el hígado y se excreta por la vía biliar. ¿Ante qué bacterias actúa? Actúa para gram positivos como Streptococcus pneumoniae, Piógenes agalactiae, Staphylococcus aureus también. También es activo contra Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Ureaplasma, Legionella, Clamidia, Mycoplasma, Treponema pallidum y bueno, algunas rickettsias también para micobacterias no tuberculosas, para Toxoplasma gondii y para Borrelia y Mycobacterium leprae es efectivo el uso de estos medicamentos. Obviamente vuelvo con lo mismo, siguiendo las guías vigentes de nuestro país. Pues los efectos adversos que tienen estas medicinas puede causar náuseas, vómito, diarrea, puede causar mareo, daño en la audición de no ser utilizado en pacientes en el rango de edad correcta, puede provocar taquicardia, puede provocar pérdida de la audición, perdón. Entonces hay ciertos rangos de edad en los cuales en los pacientes pediátricos no los podemos utilizar. Es alternativa en pacientes alérgicos a la penicilina. Se utiliza para infecciones de vía respiratoria, infecciones pélvicas, difteria, uretritis, conjuntivitis y neumonía causada por Clamidia trachomatis, para linfogranuloma venéreo, chancroides, que son enfermedades de transmisión sexual, gastroenteritis por Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni es de las principales causas de la diarrea del viajero, por lo cual cuando vamos a otros lugares, a veces empezamos con diarrea sin explicación porque, bueno, contraemos la bacteria. También se utiliza para Helicobacter pylori, que es una de las principales causas de gastritis en nuestro medio. Se utiliza también para micobacterias como Mycobacterium leprae, para enfermedad de Lyme, que es una enfermedad transmitida por garrapatas. Si ustedes pues han visto noticias últimamente, pues sabrán que Justin Bieber tiene, por ejemplo, esta enfermedad transmitida por la garrapata y que tiene ciertos efectos secundarios posteriores, ¿no? Para malaria también y para Toxoplasma gondii, que bueno, es una enfermedad transmitida principalmente por gatos, ¿sí? Bueno, también son tratables con ese tipo de antibióticos. Tenemos la estreptogramina, realmente casi en nuestro país no se utiliza, es de vía o de forma intravenosa, evita que se estén produciendo proteínas, se utilizan únicamente en infecciones severas por como tal ya organismos sumamente resistentes, no son de tipo ambulatorio, entonces como tal de venta en farmacias así a libre albedrío no las vamos a encontrar. Tenemos también otras que van a actuar a nivel de la pared celular como la poliximina. Tenemos poliximinas, glucopéptidos y lipopéptidos. La poliximina, perdón, va a estar como tal combinada, va a ser una poliximina B1 y B2. Entre estas, la poliximina B se utiliza muchísimo en infecciones, por ejemplo, de vía ótica, vía oftálmica, vía tópica también o a través de la piel. Entonces son de las principales que utilizamos en infecciones de oído en combinación con lidocaína y neomicina y poliximina B para infecciones de oído y de ojito.
El único problema, pues, es que puede causar daño renal si se utiliza en dosis muy elevadas y, pues, no debería de causar reacciones en, como tal, en la piel o mucosas de ser utilizada de forma correcta. Les digo, esta sí se utiliza mucho, es utilizada también para Klebsiella, se puede utilizar para la mayoría de los gram negativos, algunos gram positivos también se ven afectados por este antibiótico. En cuanto a los glucopéptidos, tenemos a la vancomicina, que es la principal que nosotros tenemos en nuestro país. También son derivados de un hongo que es Streptomyces orientalis. Estos, bueno, pues van a degradar también la pared de la membrana celular de la bacteria. Es bactericida, por ende mata al microorganismo. Actúa contra la mayoría de los cocos gram positivos. Para Staphylococcus también se puede utilizar. Y pues bueno, una de las situaciones que tenemos es que no se absorbe del todo bien por vía oral, se absorbe mejor por vía intravenosa. Aquí nosotros tenemos que ir dando el medicamento de forma lenta porque podemos hacer un daño a nivel venoso, podemos causar hipotensión, reacciones alérgicas, hacer quemaduras también. Y bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en su administración. Por vía oral se utiliza para un tipo de infección nosocomial también que se llama Clostridium difficile. Ese Clostridium difficile nos causa una diarrea que está relacionada con el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hospitalizada y de la nada me empezaron a dar 10,000 antibióticos, yo puedo empezar a desarrollar Clostridium difficile, es otra bacteria. Entonces voy a necesitar esta vancomicina para poderlo controlar. Hay ocasiones donde este Clostridium difficile no se puede combatir y el paciente entra en riesgo de muerte. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos también nos puede provocar que se presente esta infección que se llama Clostridium difficile. Tiene una característica que difunde casi en todo el cuerpo, que se elimina de forma renal. Entonces, realmente, pues, no hay tanta problemática por eso. Y, pues, es resistente a los enterococos, por ende, pues, en ellos no es tan efectivo su uso, o se utilizan combinaciones con otros antibióticos, ¿vale? Tenemos a las sulfonamidas. Estas sulfonamidas, la principal es el sulfametoxazol, que viene unido casi siempre con trimetroprima. Estos, pues, van a evitar el desarrollo de ácido fólico de la alimentación de la bacteria. Viene en conjunto con trimetoprim, como les digo. Pues como actúa, básicamente actúa bloqueando la formación de ácido fólico. Existen más del sulfametoxazol, en la sulfadiazina, el sulfisoxazol. Casi no las utilizamos en nuestro país. La mayor parte es sulfametoxazol y es uno de los que se utiliza en pacientes con VIH. Se utiliza para infecciones del tracto urinario, se utiliza para toxoplasmosis, para nocardiosis, para profilaxis en pacientes con VIH. Este medicamento a veces hace interacción con métodos anticonceptivos, por eso, si una paciente está tomando este medicamento y utiliza pastillas, parches o anticonceptivos inyectables, tiene que utilizar una protección de barrera como el preservativo masculino o femenino para evitar un error, sí que puede haber un riesgo de embarazo. Tenemos también, como tal, a los nitroimidazoles. Entre estos, bueno, tiene la capacidad que se absorbe correctamente por vía oral y rectal, que pues tiene una buena distribución en todos los tejidos, se elimina por vía renal y por el excremento.
Actúa para bacterias gram negativas, para ciertas gram positivas también, para Treponema pallidum, Campylobacter, Gardnerella vaginalis, Helicobacter pylori, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Actinomyces, Giardia lambda, Entamoeba histolítica, pues también funciona. Efectos adversos: puede causar convulsiones, dolor a nivel nervioso, a nivel de los nervios, náuseas, vómito, diarrea, sabor metálico en la boca, sangrado en las encías, resequedad, puede provocar inflamación en el páncreas, puede ocasionar de forma irónica Clostridium difficile. Se utiliza pues en abscesos cerebrales, infecciones de la piel y partes blandas, hueso, articulaciones, infecciones a nivel de las encías o de dientes, infecciones de cabeza y cuello, Clostridium difficile, para vaginosis bacterianas, para Gardnerella vaginalis, para Helicobacter pylori, para rosácea y para ciertas parasitosis. ¿Vale? Entonces, estos también los vamos a poder como tal seguir utilizando. Ahora, existen otros medicamentos, por ejemplo, que junto con que es el nitroimidazol, tenemos al metronidazol. El metronidazol también es de amplio espectro, también pertenece a esta clasificación y bueno, lo utilizamos mucho para enfermedades de transmisión sexual, como mencionábamos aquí. La única contra que no lo podemos utilizar o casi ningún medicamento con el consumo de alcohol porque bueno, puede causar daños hepáticos severos, ¿sí? Estos se pueden utilizar tanto en tabletas vaginales, óvulos, se puede utilizar de forma vía oral, que bueno, nos ayuda a combatir estas infecciones también de transmisión sexual. Vamos a tener también a los aminoglucósidos. Esta categoría va a estar la gentamicina, la amicacina, streptomicina, neomicina y trovamicina. Estos van a inhibir la producción de proteínas, es un bactericida y bueno, entre los problemas que nos traen estas es que pueden causar daño renal, daño auditivo, disminución en el crecimiento en los niños. Por ende, amicacina y neomicina no deben de estarse utilizando en menores de edad, al menos que el pediatra o el neonatólogo autoricen, porque bueno, luego los indican para ciertas infecciones que no son necesarias y nosotros podemos causarle sordera a un niño sin ninguna razón, ¿vale? Entonces, los vamos a utilizar para ciertas enfermedades como endocarditis, por estafilococos o enterococos, para infecciones de vía urinaria grave, para brucelosis, para peste, para estafilococos aureus, para pseudomonas aeriginosas, que bueno, también van a ser sensibles a estos medicamentos siempre y cuando sigamos las guías y las normas que nos indiquen. Macrólidos ya los vimos. Tenemos a las lincosamidas. Estas lincosamidas, la principal es la clindamicina. Esa también va a inhibir la síntesis de proteínas. Es un bacterioestático y bueno, va a actuar en gram positivos, en anaerobios estrictos. Se puede utilizar la clindamicina o es la primera opción en pacientes alérgicos como su uso opcional para tratar las mismas enfermedades. Se utiliza también para Toxoplasma gondii, para enfermedades transmitidas o desencadenadas, por ejemplo, en pacientes con VIH. Se puede utilizar para infecciones de vías urinarias, de vías aéreas, cuando hay alérgica a la penicilina. El único pega que tiene, el único contra es que pues puede provocar Clostridium difficile y bueno, pues, tener que estar utilizando vancomicina para poderlas tratar. Tenemos también a los anfenicoles. Entre estos tenemos el principal, que es el cloranfenicol,
inhibe la síntesis de proteínas, también es un bacteriostático, pasa la barrera hematocefálica, está para gram positivos y gram negativos, para aerobios y anaerobios. Se puede utilizar vía tópica, vía ótica y vía ocular, también vía oral. Actualmente lo utilizamos mucho para conjuntivitis, para peste, pero bueno, es más vía tópica para conjuntivitis. ¿Vale? También viene en presentación de ungüento para poderlo colocar. Las sulfonamidas, pues bueno, ya las vimos, el sulfametoxazol, que es el principal. Tenemos a las quinolonas, estas también se utilizan muchísimo. Tenemos al ácido nalidíxico, tenemos al norfloxacino, al ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. De estos, levofloxacino, norfloxacino y moxifloxacino casi son de uso meramente hospitalario, digo casi porque, bueno, algunos médicos de forma errónea los prescriben para pacientes ambulatorios. Ciprofloxacino también se pudiese utilizar de forma ambulatoria siempre y cuando respetando las pautas. Esto actúa neutralizando directamente la información genética de nuestra bacteria y bueno, se pueden utilizar para infecciones del tracto urinario, para pseudomonas, se puede utilizar para bacilos gram negativos, para clamidia, para legionela, para riquecias, para infecciones gastrointestinales, para infecciones como tal óseas, como la osteomielitis, prostatitis. Entonces, bueno, ya van a ser medicamentos sumamente indicados, no se pueden utilizar en menores de 8 años, en mujeres embarazadas, puede ocasionar daño en el hígado, no se pueden utilizar en conjunto con omeprazol, con antiácidos o con leche, y pueden hacer interacción también con antiinflamatorios no esteroideos, como tal, entonces también hay que tenerlo en consideración. Otros, pues va a ser la rifampicina, esta va a ser bactericida, o sea, va a matar a la bacteria, va a inhibir el desarrollo de la información genética de nuestra bacteria, es de amplio espectro, actúa en bacterias gram positivas, gram negativas, bacilos gram negativos. Lo utilizamos para, por ejemplo, infecciones en el corazón, para brucelosis, para tuberculosis, para legionela, pero es hepatotóxica o causa daño en hígado, puede causar alteraciones gastrointestinales, reacciones en la piel y bueno, esta rifampicina es uno de los medicamentos que utilizamos también en tuberculosis en combinación con otros 3, que bueno, son de uso exclusivo para Secretaría de Salud, por el alto riesgo de resistencias que tienen, el metronidazol que ya vimos, las oxazolidinas, que es el linezolid, que es el que más utilizamos, es un bactericida, también evita el desarrollo de proteínas, se utiliza en cocos gram positivos, en nocardia, en tuberculosis y penetra en hueso, pulmón, líquido cefalorraquídeo, piel y partes blandas, pero pues puede causar como tal problemas de neuropatías, pueden hacer interacción con antidepresivos o inhibidores de la secreción y recapturación de serotonina. Tenemos a la fosfomicina, también la fosfomicina, va a evitar que se produzcan proteínas, es un bactericida, se utiliza para infecciones más severas como Pseudomonas aeruginosa o para gram negativos multiresistentes, pero pues puede causar daño a nivel de corazón, entonces por ende no lo podemos utilizar así a libre demanda, ¿va? Entonces, bueno, cada medicamento va a tener su indicación, recuerden, hay algunos que van a actuar directamente en la pared celular, otros van a actuar a nivel de la información genética, otros en las proteínas y otros en la producción y la absorción de ácido fólico, que bueno, es parte de la alimentación de nuestras bacterias, ¿sale? Entonces,
Esto en grandes partes pues sería todo acerca de los antibióticos. Les voy a pasar estas tablas para que las tengan y voy a hacer otro video de antivirales, antiparasitarios y antimicóticos para que los puedan consultar. ¿Vale?